Buenos días, compañeros. Nosotros somos el Team Foráneos y vamos a presentar una explicación del sistema de los sistemas numéricos y las conversiones que hay entre ellos. Desde la antigüedad el hombre tenía la necesidad de contar para organizar todo y se creó el sistema de numeración de base 10, que es el que conocemos comúnmente y el más utilizado, obviamente. Pero, ¿qué es un sistema de numeración? Es un conjunto de símbolos y reglas que permiten construir todos los números válidos. El- una característica de los sistemas es que tienen una base y esta base es el número de dígitos, que son que estos dígitos se utilizan para poder construir diferentes números. El sistema binario es un sistema de numeración en el que los números se representan únicamente usando dos cifras, las cuales son el 0 y el 1. Cada dígito o cifra binaria varía su valor dependiendo de la posición y de la ubicación de este. El valor de cada posición es de una potencia de base 2. Las características del sistema binario es que con solo dos cifras se puede representar todos los números que existen. Se representa también como un sí o no, un arriba o abajo y un encendido o apagado. Las representaciones son mucho más largas que en otros sistemas como es el octal o el hexadecimal, y las computadoras funcionan por medio de un sistema binario, lo que significa que pueden almacenar datos y realizar cálculos utilizando solo ceros y unos. Bueno, en este caso yo les voy a hablar sobre el sistema decimal. Es un sistema de numeración, como ya lo hemos mencionado antes, que se basa en las posiciones de los datos. Las cantidades son representadas mediante una base aritmética. En este caso la base aritmética, como lo indica su nombre, es de 10. Y esto quiere decir que las cifras se construyen mediante combinaciones de 10 dígitos. Cada dígito ocupa una posición diferente, por así decirlo. Y las posiciones se empiezan a contar desde 0 hasta 9 y estas completan las 10 posiciones. En este caso, el sistema decimal es un sistema de numeración que se basa en las posiciones de los datos. Las cantidades son representadas mediante una base aritmética de número 10, es decir, las cifras se construyen mediante combinaciones de 10 números que van del 0 al 9. El hombre desde sus inicios ha tenido la necesidad de conocer y cuantificar las cosas que los rodean. Esta ha utilizado el sistema numérico decimal, el cual está basado en 10 símbolos, que como ya mencionaba es del 0 al 9, que al combinarlos permiten representar cantidades imaginarias. El sistema actual es el sistema de numeración en el que se utiliza la base aritmética 8, es decir, tendremos 8 dígitos diferentes para representar todos los números. Estos serán desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, cada dígito de un número octal puede tener cualquier valor de 0 a 7. Los números octales son formados a partir de los números binarios. En la informática a veces se utiliza la numeración octal en vez de la hexadecimal. Tienen la ventaja de que no requiere utilizar otros símbolos diferentes de los dígitos. El sistema hexadecimal es un tipo de sistema de numeración posicional que utiliza como base el número 16. Sus números están representados por los 10 primeros dígitos de la numeración decimal y el intervalo que va del número 10 al 15 están representados por las letras de la A a la F. El sistema hexadecimal se utiliza mayormente en las tarjetas de crédito, que es algo muy común, además de que está ligado a la rama de la informática y las ciencias de la computación.
Ahora les voy a explicar la conversión del sistema decimal a hexadecimal, decimal a octal y decimal a binario. Las características del sistema hexadecimal es que, como podemos ver en su tabla de valores de conversión, a partir del número 10, los valores se cambian a una letra, que es de la A a la F. Y una característica del binario es que solamente utiliza ceros y unos. Y otra característica que es del sistema octal es que su base es 8, ¿no? Entonces, estos tres sistemas utilizan el mismo método que, se los voy a explicar como con el ejemplo del sistema decimal binario. Ahí podemos ver que tenemos en decimal el 36 y se representa con 10 abajo porque es base 10. Entonces lo que se tiene que hacer es dividir el 36 entre 2 y eso da 18. Después el 18 entre 2 da 9. El 9 entre 2 da 4.5, pero solamente se toma el valor entero. Y luego 4 entre 2 da 2, 2 entre 2 da 1. Y ahora para asignarles un valor, a los que son números impar, que en este caso tomaremos los productos, como por ejemplo el 9 y el 1 son impares, entonces se les asigna el número 1. Y el 36, el 18, el 4 y el 2 son pares y se les asigna el número 0. Ahora se van a acomodar de forma inversa a como los obtuvimos. Como ahí podemos ver, se acomodan 1, 0, 0, 1, 0, 0. Y pasa lo mismo con los otros dos programas, solo que ahora en lugar de dividirlo entre 2, se divide entre 8 o 16. Ahora bien, hablemos de la conversión del sistema hexadecimal al decimal. Como bien observábamos en la diapositiva anterior, el sistema decimal y hexadecimal tienen una tabla de equivalencias de las cuales del 0 al 9 se comparten los mismos dígitos. Sin embargo, para el sistema hexadecimal del 10 al 15 se cambia por las letras de la A a la F. Este mismo procedimiento de conversión, que es básicamente usando la posición y la base, se ocupa para los sistemas binario y octal, al igual que el hexadecimal a decimal. Pongamos como ejemplo el desarrollo de la conversión del hexadecimal a decimal. Tenemos un número hexadecimal que es el 13. Tendremos que asignarles posición de derecha a izquierda, de modo que a la L asignaremos la posición 0 y al 3 la posición 1. Como se trata de un sistema hexadecimal, es base 16. Por lo tanto, la base la elevamos a la potencia según se encuentre en la posición. Como observamos ahí, 16 a la 0 y 16 a la 1. Efectuamos esta potencia y obtenemos que 16 a la 0 es igual a la 1, y 16 a la 1 es igual a 16. De este modo vamos a multiplicar el dígito o carácter que se encuentra en dicha posición por la potencia elevada a esa posición. ¿Cómo es esto? Tenemos al número 3 en la posición 1, por lo cual lo multiplicaremos por la base 16 elevada a la 1, obteniendo como resultado el número 48. Sin embargo, aunque la E se encuentra en la posición 0 y debemos multiplicarla por 16 a la 0, no podemos multiplicar un carácter por un número, por lo cual acudimos a esta tabla de equivalencias, en la cual encontramos que en hexadecimal la E es equivalente al 14 decimal, por lo cual multiplicamos 14 por 16 a la 0, obteniendo así un resultado de 14. Para lograr el número decimal, sumaremos el 48 más el 14, obteniendo 62. De este modo, el número 62 decimal es equivalente al 13 en hexadecimal. Y casos similares suceden así en el caso octal y en el caso binario. A diferencia que en el caso octal la base será 8 y en el caso binario la base será 2. Como vimos anteriormente, al convertir al decimal los programas hexadecimal, octal, binario y viceversa, y analizando su funcionamiento,
nos dimos cuenta que el decimal era el cimiento que necesitábamos para lograr cualquier conversión numérica. Realizando unos ajustes y por consiguiente se logró conseguir un código unificado que convierte de base n a base m de forma eficaz y eficiente.